Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una serie de jugadores que en mi opinión han conseguido dar el salto esta temporada para convertirse en jugadores NBA legítimos, establecidos y que estarán en la liga durante varios años. En general, la mayoría de nombres de esta lista serán, jugadores más secundarios, no drafteados o picks de segunda ronda que no tenían claras sus circunstancias y que creo que este año por fin han conseguido dar ese salto, pero para empezar, empezando por uno de los jugadores de la portada, no es el caso de todos. Y vamos a empezar precisamente con los dos jugadores que creo que menos entran en este vídeo, pero aún así quería incluirlos y luego hablaremos de otros más sorprendentes o secundarios. Aquí no he hablado de novatos porque, no había ni debutado, no creo que sea correcto. Vamos a hablar de jugadores que fueron seleccionados en el draft o iniciaron su etapa en NBA hace como mínimo un año. Hay ahí un truquillo del que hablaré después con un caso en particular. Pero nada, dicho esto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo también, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en otro vídeo anterior. Dicho esto, vamos a empezar con el menos justo, digamos, o el que menos corresponde que esté en este grupo, que es Dyson Daniels. Dyson Daniels fue el pick 8 del draft hace solo 3 años. Pero la realidad es que sus 2 primeros años en New Orleans a mucha gente no le gustaron. A mí personalmente me parecía que solo con su defensa, aunque no fuera la de este nivel, era interesante, pero la falta de juego ofensivo, los problemas de salud, hacían que en general la percepción de Dyson Daniels no fuera muy elevada. Que eso no quita que fuera una de las piezas importantes del intercambio de Dejounte Murray y en consecuencia era un jugador bien considerado en la NBA que había sido seleccionado en la lotería hace solo 2 años. Pero siento que el salto que ha pegado esta temporada con esa evolución defensiva y con la manera en la que se ha establecido los Atlanta Hawks como una pieza clave del futuro hacen que valga la pena meterlo en este vídeo aunque sea con calzador, porque lo es totalmente. Pasamos ahora a otro jugador que fue seleccionado en la primera ronda de su draft hace ahora 4 años y que con el que yo personalmente no tenía muchas dudas, pero que la realidad es que pasó por una etapa oscura hace básicamente un año y siento que no es que se haya establecido, es más que se ha restablecido. Pero ese jugador es Quentin Grimes, porque Quentin Grimes en sus 2 primeros años en los Knicks parecía un jugador muy prometedor que estaba siendo productivo desde muy pronto para ser un jugador seleccionado en la zona final de la primera ronda del draft, no recuerdo si fue el pick 23, 26 o algo así. Y tras 2 años en los New York Knicks, de repente las cosas empezaron a ir mal. Tuvo un mal inicio de temporada en su tercera temporada en los Knicks, luego tuvo problemas de rodilla, acabó formando parte de un intercambio a los Detroit Pistons. Detroit jugó poco y mal y pasaron de él en verano, acabó formando parte del intercambio de Tim Hardaway Jr. Básicamente los Pistons adquirieron a Tim Hardaway Jr. y una segunda ronda a cambio de Quentin Grimes. Y eso, cuando un equipo joven como los Detroit Pistons, que necesita tiro y al que le encajaría a nivel posicional Quentin Grimes, lo mueve por Tim Hardaway Jr. y una segunda ronda, implica que las esperanzas que tiene él no son muy altas. Y de eso hace menos de un año. Tras eso, llegó a los Dallas Mavericks, tuvo un muy buen rendimiento, se volvió más que evidente que es un jugador NBA que va a hacer una buena carrera. Aún así, los Mavericks, hablé de esto en el vídeo ayer, no, pero lo acabaron moviendo por Caleb Martin y en los 76ers ya ha tenido un partido de 42 puntos, 43 puntos contra los Warriors. Va a ser agente libre restringido este verano, se va a quedar en en Filadelfia a largo plazo, va a firmar un contrato potente, un contrato bien por encima de las 5 cifras, o bien entrado en las 5 cifras, no, 5 cifras sería si ignoráramos los terceros finales, porque estamos hablando de millones de dólares. Da igual, que va a firmar un contrato por encima de los 10 y tal vez de los 15 millones de dólares por año. Y hace un año su futuro era bastante incierto, había cambiado de equipo 2 veces al inicio de esta temporada y no estaba claro lo que iba a pasar en Dallas. Y eso, ahora es un jugador más que establecidísimo en la NBA. Y vamos a bajar ahora ya muchísimo el nivel a los jugadores que realmente deberían estar en esta lista. Estos dos es que quería mencionarlos. Pero vamos a empezar con Brandon Boston o BJ Boston Jr. BJ Boston o Brandon Boston Jr., perdón. BJ Boston era un jugador con muchísimo pedigrí de instituto, que se esperaba que fuera un top 10 de su draft. Llegó a Kentucky y apestó. Fue malo, no funcionó, y aún así se presentó al draft porque, un poco por el pedigrí que tenía y por las expectativas que había en torno a él, y se la jugó. Y fue seleccionado en el pick 50 y algo por parte de los Clippers, o sea, la bajada fue radical, aunque ya es lo que se esperaba en el momento del draft, no fue una sorpresa cuando llegamos a ese punto, ¿no? Tuvo una primera
temporada en la NBA aceptable en los Clippers. De hecho, tuvo ese partido contra los Celtics en el que ganaron con 27 puntos, que fue, bueno, creo que hasta el momento es el highlight de su carrera. No sé si, creo que este año tal vez en New Orleans ha tenido algún partido mejor. Pero tras eso, desapareció. Se pasó un total de 3 años en los Clippers cobrando su contrato por la mínima del veterano sin aportar gran cosa. Llegó el verano y los Clippers pasaron de él y parecía que se había acabado la etapa NBA de BJ Boston. Y los New Orleans Pelicans probaron suerte con él, le ofrecieron un contrato dual y superó con creces el rendimiento de un jugador en contrato dual, acabó ganándose un contrato regular y eso, ahora mismo es un jugador relevante, secundario, pero relevante en los New Orleans Pelicans, que no es imposible que dentro de un año o dos vuelva a desaparecer, es cierto, pero desde luego, con respecto a cómo estaban las cosas hace unos meses, el futuro NBA de Brandon Boston pinta bastante mejor. Vamos ahora con un jugador que es un poco trampa porque la realidad es que es un novato, pero fue un pick de segunda ronda el año pasado que como estaba lesionado no debutó hasta esta temporada y quiero hablar de él. Y ese es Jaylen Clark, el jugador de los Minnesota Timberwolves. Clark jugaba, si no me equivoco, en UCLA en la universidad y antes del draft se rompió el tendón de Aquiles, antes del draft de 2023. Con esa ruptura de tendón de Aquiles, las probabilidades de ser seleccionado en el draft bajaron drásticamente, pero aún así fue el pick 50 y algo por parte de los Minnesota Timberwolves, creo que 51. Y estamos hablando de un jugador que ya en la universidad la idea era la misma, un jugador con muchísima capacidad defensiva en el perímetro, pero limitado en ataque. Y yo personalmente no tenía muchas esperanzas puestas en él, no me pareció una apuesta terrible en el pick 50 y algo tampoco, pero un jugador que sustenta muchísimo ese impacto en la defensa, limitado en ataque, que se acaba de romper el tendón de Aquiles antes de llegar a la NBA, yo tenía pocas esperanzas de que fuera a funcionar. Y está funcionando. Su primer año en la liga, apenas es como que si no lo sabes, no recuerdas o no eres consciente de que ha tenido una lesión así de grave y de verdad está siendo un muy buen defensor, está contribuyendo, se ha ganado que su contrato dual lo convierta en un contrato regular, va a firmar el típico contrato a largo plazo de varios años con los Minnesota Timberwolves. Aquí no recuerdo si lo ha hecho ya o no, es lo típico, hay equipos como los 76ers con Justin Edwards que firma un contrato de 2 años, lo renuevan, lo rechazan en verano y luego lo firman a largo plazo. No recuerdo cuál era la circunstancia de los Timberwolves y no tengo claro qué contrato ha firmado, pero bueno, está cobrando la mínima, ha pasado de contrato dual a contrato regular, va a estar en Minnesota por mucho tiempo y es un defensor de perímetro productivo, muy barato y que no estaba claro que fuera a hacer carrera en NBA partiendo de que fue seleccionado en el draft con el tendón de Aquiles roto y al final de la segunda ronda. Tiene muchísimo mérito que esté aquí y está siendo un jugador de impacto positivo. Otro jugador que precisamente en los Clippers, igual que en el caso de Brandon Boston, se pasó un par de años tras ser seleccionado a la segunda ronda y no estaba consiguiendo nada, es Musa Diabate. Y vaya si ha cambiado sus circunstancias ahora que ha llegado a Charlotte. Es cierto que con la vuelta de Mark Williams, con la anulación de ese intercambio, tiene más obstáculos de por medio, ¿no? Pero Diabate llegó a Charlotte con un contrato dual y está siendo un pívot realmente productivo. Es limitadísimo en ataque. Limitadísimo. Pero rebotea y juega con una energía espectacular. Aporta en defensa, aporta rebotes y se ha ganado un contrato creo que de 3 años por la mínima o por un salario muy bajo como la mayoría de estos jugadores. Pero Diabate a nadie le hubiera sorprendido hace 6 meses que fuera cortado en su contrato dual sin haberlo visto debutar en Charlotte y acabara jugando en Francia. Y ahora mismo se ha ganado a pulso en las oportunidades que está consiguiendo en Charlotte. Debería jugar más que que Jusuf Nurkic, debería jugar más que, bueno, sí, que ser el pívot suplente básicamente por detrás de Mark Williams. Y eso, a base de esfuerzo, muchísima intensidad y capacidad de rebote, es un jugador productivo. Nunca va a ser un pívot titular en la NBA, pero ahí está. El que tiene una trayectoria muy diferente porque es un jugador mucho más veterano, pero que por fin lo ha conseguido este año en Memphis, es Jay Huff. Huff tiene creo que 26 años y está solo en su tercer año en la liga, tal vez cuarto. Sé que estuvo un año en contrato dual en Washington y otro en Denver, así que creo que esta es su tercera temporada. A mí me pareció un jugador muy interesante. Ya en su año, creo que en un vídeo de hace unos años, cuando era un jugador en contrato dual en los Wizards, hablé de él como un jugador interesante y prometedor, estaba siendo muy productivo y años después llegó a Memphis y por fin le dieron la oportunidad. Y Huff no es un pívot titular, ni un jugador espectacular, pero es un jugador con capacidad de intimidación, productivo, que cumple su función en ese rol de pívot y que básicamente estaba completamente tapado. Y Memphis, por supuesto, como hace con todo este tipo de jugadores, lo ha identificado, le ha dado una oportunidad,
lo ha atado a largo plazo y tiene un jugador de fondo de banquillo que cumple perfectamente su rol de pivot. Ya le gustaría ahora mismo a los Pelicans, que tienen a Ismisi como proyecto, pero ya le gustaría a los Pelicans o a los Mavs con sus lesiones tener un J-Huff en el fondo de armario. Y eso, es un jugador NBA y hace unas semanas, hace unos meses no estaba tan claro. Vamos ahora con uno de los más radicales porque es un jugador que sí que ya había pasado su primer contrato, pero estaba cobrando poco, el año pasado estuvo lesionado y había tenido flashes en su pasado, pero no estaba claro lo que iba a ser. Y este año es un candidato a ganar el premio a sexto hombre del año. Y ese es Ty Jerome de los Cleveland Cavaliers. Ty Jerome fue, si no me equivoco, un pick tardío de primera ronda, creo que de los Phoenix Suns. Su mejor momento realmente hasta esta temporada fue un año en Golden State. Tras eso firmó un contrato de 2 años con los Cavs por poco dinero. El año pasado estuvo muy tocado y casi no jugó, y de repente este año está siendo un jugador súper productivo. Es un tirador espectacular, con esa capacidad de anotación interior también gracias a su juego de media distancia con las bombas al final, con esos floaters. Es un pasador aceptable, básicamente es un jugador muy productivo en la segunda unidad que puede repartir un poco de juego, puede generar puntos, es bastante alto para su posición. No es un gran defensor ni un gran atleta, pero cumple en ese lado del campo y es muy, muy productivo y eficiente a nivel ofensivo. Y Ty Jerome este año se va a llevar dinero, va a ser agente libre sin restricciones. Los Cavs me imagino que harán todo lo posible por mantenerlo, pero estamos hablando de un jugador que tal vez firme por 7-8 millones, pero tampoco me sorprendería que firme por 12 o 13. Y eso, cuando hace un año no estaba claro lo que iba a ser, es bastante, bastante prometedor. Vamos ahora con un jugador que no sé si debería estar en esta lista, ¿no? De hecho, decidme en los comentarios por qué ha jugado tan poco este año que está complicado. Y ese jugador es Tre Mann, el jugador de cuarto año de los Charlotte Hornets, agente libre restringido este verano. Creo que ha jugado como 14 partidos esta temporada y tras eso se ha lesionado y no ha vuelto. Tre Mann fue espectacular en verano en la Summer League y estaba siendo muy prometedor en el inicio de temporada. Parece que de verdad es un jugador con potencial como sexto hombre anotador, con capacidad de tiro, dinámico con el balón. La pena es que apenas lo hemos visto y eso es lo que me hace dudar un poco. Pero creo que en base a lo poco que vimos este año en Charlotte, se va a ganar un contrato este verano con los Hornets bastante barato porque es que apenas ha podido demostrar. Y seguramente cuando vuelva a estar sano, si es capaz de demostrar algo remotamente cercano a lo que hemos visto este año, va a hacer carrera a largo plazo. Y cuando los Thunder lo movieron por Gordon Hayward, lo movían en parte porque ya no tenían ninguna fe en él. Y sí, que como antiguo pick de primera ronda, Charlotte estaba probando suerte y les ha salido bien, pero no creo que tuviera muchísimos equipos interesados y creo que está cambiando bastante el rumbo de su carrera pese a sus lesiones. Y quedan dos nombres. Uno es otro jugador de los Memphis Grizzlies, por supuesto, un Scottie Pippen. Scottie Pippen Jr. o... No sé si es Scottie Pippen o Scottie con Y Pippen sin el Jr. Pero bueno, sea como sea. El hijo de Scottie Pippen, el de los Bulls, es un base pequeño, pero muy sólido en defensa, que como base suplente hace que los Grizzlies no echen demasiado de menos a Tyus Jones. Un poco sí, porque Tyus Jones funcionaba muy bien en Memphis. Pero Scottie Pippen es muy productivo, está muy por encima a nivel de minutos y estabilidad en la rotación de alguien como J-Huff, por ejemplo. Son jugadores que llegaron a la vez y firmaron contratos similares. Huff está bien. El caso de Scottie Pippen es como que no hay ninguna duda de que va a hacer una carrera de 10 años en la NBA. Y es un jugador que fue no seleccionado en el draft, estuvo en contrato dual en los Lakers, luego en contrato dual en los Grizzlies y ahora tiene un futuro muy prometedor por delante. Y además muchas oportunidades, porque en Memphis ya Morant se va a perder partidos y cada vez que Morant se pierde un partido es el turno de que Scottie salga a rendir y creo que ha tenido un triple doble esta temporada. Es un jugador que en general cumple muy bien y que es una auténtica sorpresa. Y ya para acabar, el último es un caso un poco raro porque es alguien que debutó en la NBA hace años, estuvo un par de años, se fue a Europa, tuvo una carrera muy productiva en Europa y ha dado el salto este año tras los Juegos Olímpicos. Y ese es Gerson Yabusele, que llegó a los 76ers por la mínima del veterano. Y este verano Filadelfia va a tener que hacer malabares para pagarle porque no quieren perderlo bajo ningún concepto, porque realmente les está ayudando. O bueno, les está ayudando. Realmente está siendo productivo. Decir que les está ayudando es complicado cuando el equipo va como va. Pero Yabusele es fuerte, muy muy fuerte, ya se le ve, es un auténtico tanque. Está tirando bien de tres, cosa que no hacía en absoluto en el pasado. Cumple su función como la pivot suplente y va a tener una carrera de NBA bastante longeva. Es cierto que llega con retraso con respecto a otros, creo que tiene ahora como 27 años,
pero para ser un jugador que básicamente se fue en su momento con el rabo entre las piernas a Europa después de haber sido un pick 16 o algo así del draft, porque no funcionó en absoluto, y estar ahora de vuelta y ser un jugador que va a estar cotizado en verano y que tal vez renueve con Filadelfia, pero tal vez algún equipo le ponga sobre la mesa una oferta de 3 años, 33 millones de dólares y Filadelfia lo deje ir. Pero sea como sea, de la mínima del veterano y no tener claro cómo va a rendir a esto, el salto es considerable. Y nada, con esto hemos terminado ya. Es una serie de jugadores que siento que se han establecido en la NBA esta temporada. Dyson Daniels en particular es el que menos le corresponde estar aquí, pero ha pegado un salto tan grande a nivel de rol y de percepción en la liga que creo que era interesante hablar de él también. Y dicho esto, ya está. Simplemente vamos a responder una pregunta y terminamos. Y la pregunta de hoy es de Sebab, y lo que dice es: mi pregunta sería, ¿qué jugadores del tiempo reciente de los Celtics crees que le retirarán la camiseta? Tatum y Brown yo creo que seguros, pero dudo, pero es probable con Horford y dudo mucho con Smart. A Jason Tatum y a Jaylen Brown les van a retirar la camiseta seguro, a Tatum indudablemente, es uno de los mejores Celtics de la historia, obviamente están Bird, Russell y compañía, pero va a acabar su carrera como uno de los mejores jugadores de la historia de los Celtics. Brown es un múltiples veces All-Star, múltiples veces All-NBA, o al menos una vez. No, creo que lleva 2 selecciones All-NBA. MVP de las finales en los Boston Celtics, le van a retirar la camiseta también. Y luego el drama con Boston es que tiene muchos números retirados, por lo que su retirada de camiseta es más complicada. No es la de los Nets retirándole el número a Vince Carter por 4 años, por ejemplo, ¿no? Yo a Marcus Smart no lo veo. Fue muy bonito, pero si hubieran ganado un título en 2022, tal vez. Pero la realidad de cómo acabó, es un jugador súper querido, pero no creo que tenga ningún sentido que retire la camiseta. Lo de Horford es diferente. Horford ha estado bastante tiempo en Boston, teniendo en cuenta que llegó originalmente firmando ese máximo, luego se fue porque le ofreció Filadelfia más dinero y tras eso volvió y formó parte de muchísimas de las buenas actuaciones de los Celtics en playoffs, incluyendo el anillo, incluyendo el llegar a las finales en 2022. En sí, además, como estatus NBA, Horford es un tío que yo no sé si entrará en el Hall of Fame, pero tiene más carrera de lo que pueda parecer y el Hall of Fame incluye la carrera universitaria y tiene 2 títulos. Por lo que es posible que estemos hablando de un jugador del Hall of Fame, campeón con los Celtics, que ha jugado bastantes años, que ha sido muy productivo, que creo que fue All-Star alguna vez en Boston también antes de su declive. Juraría que sí, que llegó a ser All-Star en los Celtics al menos una vez. Así que creo que es bastante posible. Horford fue una vez All-Star en Boston, pero una vez All-Star, 2 veces campeón universitario, aunque esto no importe para los Celtics. 5 veces All-Star, una vez All-NBA y una vez All-Defense en total en su carrera. Y un jugador que se ha pasado en este momento 7 años en Boston. Especialmente si los Celtics ganan un anillo esta temporada y forma parte de 2 anillos de Boston, yo creo que a Horford le va a retirar el número. Y luego el otro nombre de los Celtics que es posible, dependiendo de lo que dure esta etapa de Boston, es Derrick White. Ahora mismo ni de broma. Pero si Derrick White acompaña a este equipo durante bastantes años y ganan como mínimo un título más, ya sea este año, el siguiente o el siguiente, y White tiene una carrera en la que se pasa en Boston 8 años o algo así, creo que también es posible. Pero bueno, Tatum y Jaylen Brown sin lugar a dudas, Smart no. Horford es posible, pero creo que sin ganar un anillo este año es complicado. Y White sí sigue unos cuantos años más, tal vez. Y nada, con esto hemos terminado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Hacedme preguntas para el próximo vídeo también, que se agradece siempre. Y nada, que tengáis un buen día. Adiós.